Quiero contarte la historia de Camilo. Camilo tiene 34 años. Trabaja. Paga sus cuentas a tiempo. No debe nada a nadie. Y cuando fue a solicitar un crédito para mejorar su negocio, el banco le dijo algo que no esperaba. No podemos aprobarlo. No tiene historial crediticio. Camilo no entendió. Nunca había pedido prestado. Nunca había fallado un pago. Era exactamente el tipo de persona que uno pensaría que merece crédito. Pero para el sistema financiero Camilo no existía. Era invisible. Y esa invisibilidad le costó la oportunidad que había esperado años para tener. Esta es la historia de Camilo. De lo que aprendió. De cómo lo corrigió. Y de por qué una tarjeta de crédito bien usada no es una trampa. Es una de las herramientas financieras más poderosas que existen si sabes para qué sirve de verdad. En Colombia y en toda América Latina hay millones de personas como Camilo. Personas responsables. Trabajadoras. Que nunca se endeudaron porque les enseñaron que las deudas son malas. Y esa creencia, aunque tiene una parte de verdad, les impidió construir algo fundamental. Un historial. Una reputación financiera. Una prueba de que saben manejar el crédito que el sistema puede verificar. Y sin esa prueba, el acceso a herramientas que podrían cambiar su situación simplemente no existe. La tarjeta de crédito bien usada es la puerta de entrada a ese historial. Y hoy vamos a entender cómo funciona esa puerta. Al final de este video vas a entender exactamente qué es el historial crediticio y por qué importa. Vas a ver cómo una tarjeta de crédito usada correctamente se convierte en una herramienta de construcción financiera. Y vas a conocer las reglas simples que Camilo aprendió y que evitan que la tarjeta se convierta en una trampa. Punto 1. Camilo y el día que el banco lo rechazó. Camilo creció escuchando lo mismo que escucharon muchos. Las tarjetas de crédito son peligrosas. La deuda es mala. El que no debe no sufre. Y aplicó eso con disciplina durante años. Pagaba todo en efectivo. No pedía préstamos. Vivía dentro de sus posibilidades. Pero cuando quiso dar el siguiente paso. Cuando tuvo una idea de negocio que necesitaba un capital inicial. Cuando fue al banco con su historia de pagos puntuales y su trabajo estable. El banco miró su historial y vio una página en blanco. Sin tarjetas. Sin créditos. Sin nada que el sistema pudiera evaluar. Y sin información, el sistema dice no. No porque Camilo fuera irresponsable, sino porque la responsabilidad que tuvo nunca quedó registrada en ningún lugar que el sistema financiero pudiera leer. Ese día Camilo entendió algo que nadie le había explicado. Evitar el crédito no es lo mismo que tener buen crédito. Son dos cosas completamente diferentes. El historial crediticio es tu reputación financiera. Es el registro de cómo has manejado el dinero que te prestaron o el crédito que te han dado. Y ese registro lo consultan no solo los bancos. Lo consultan las empresas donde quieres trabajar en ciertos sectores. Los arrendadores antes de darte una vivienda. Los proveedores antes de darte crédito para tu negocio. Las aseguradoras para calcular tus tarifas. En el mundo financiero moderno, tu historial crediticio es tan importante como tu hoja de vida. Y si no tienes historial, no tienes reputación que mostrar. Eres invisible para el sistema. Y la invisibilidad en finanzas tiene un costo muy concreto. Acceso limitado a créditos. Tasas de interés más altas cuando sí te aprueban algo. Oportunidades que se cierran por falta de respaldo verificable. Camilo lo aprendió de la manera difícil. Tú puedes aprenderlo antes. Después del rechazo del banco, Camilo hizo algo que antes nunca hubiera considerado. Fue a solicitar una tarjeta de crédito. No para gastar más de lo que tenía. Para empezar a construir el historial que no tenía. Y antes de activarla decidió entender exactamente cómo funcionaba. Lo primero que aprendió es que una tarjeta de crédito es un préstamo de corto plazo. El banco te presta el dinero de la compra. Y te da un plazo. Normalmente hasta la fecha de corte siguiente. Para devolverlo sin cobrar intereses. Si pagas el total antes de esa fecha, no pagas absolutamente nada extra. El banco prestó. Tú devolviste. Y el historial registró que cumpliste. Así de simple en su forma básica. Lo segundo que aprendió es que el peligro no está en la tarjeta. Está en pagar solo el mínimo. Cuando pagas el mínimo, el banco cobra intereses sobre el resto. Y los intereses de las tarjetas de crédito en Colombia pueden estar entre el 2 y el 3% mensual. Que en términos anuales son entre 24 y 36%.
Eso convierte una compra pequeña en una deuda grande si no se maneja bien. Camilo anotó eso en su libreta con mayúsculas. Nunca pagar solo el mínimo. Antes de usar la tarjeta por primera vez, Camilo se sentó y escribió 5 reglas. No en el teléfono. En papel. Con su letra. Para que fueran reales. Regla 1. Solo usar la tarjeta para compras que ya tenía planeadas y que podía pagar con el dinero que ya tenía. La tarjeta no era para comprar lo que no podía pagar. Era para comprar lo que sí podía pagar, pero registrando ese pago en el historial crediticio. Regla 2. Pagar el total del estado de cuenta cada mes. No el mínimo. No la mitad. El total. Sin excepción. Regla 3. No superar el 30% del cupo disponible. Si el cupo era $1.000.000, Camilo no gastaba más de 300.000. Esto se llama utilización de crédito y afecta directamente el puntaje crediticio. Entre menor utilización, mejor puntaje. Regla 4. Activar las alertas de la tarjeta para cada transacción. Los primeros 3 meses Camilo usó la tarjeta solo para el mercado mensual. Algo que de todas formas iba a comprar. Con dinero que ya tenía separado. Pagó el total cada mes. Sin falta. Al cuarto mes, su puntaje crediticio había subido de 0 a un nivel básico pero existente. Al sexto mes, el banco que lo había rechazado antes lo llamó. Le ofrecieron un crédito preaprobado, no el monto que necesitaba para el negocio todavía. Pero la puerta estaba abierta, y Camilo entendió algo que tardó años en aprender. El historial crediticio no se construye en un día. Se construye mes a mes con pagos puntuales y uso responsable. Es exactamente igual al ahorro, un granito a la vez, sin parar, sin saltarse meses. Y con el tiempo produce resultados que antes parecían imposibles. Punto 6. Los beneficios que Camilo no esperaba. Cuando Camilo empezó a usar la tarjeta de crédito solo pensaba en el historial, pero descubrió beneficios adicionales que no había considerado. El primero son los puntos o millas que acumulan muchas tarjetas. Camilo usaba la tarjeta para el mercado y los servicios, gastos que igual tenía, y acumulaba puntos que después canjeaba por descuentos o productos, dinero que antes simplemente gastaba sin recibir nada a cambio. El segundo es la protección en compras. Cuando pagas con tarjeta de crédito en Colombia, tienes protección adicional si el producto no llega o si hay un problema con el comercio. Con efectivo ese respaldo no existe. El tercero es el registro automático de gastos. El estado de cuenta mensual de Camilo se convirtió en su registro de gastos sin tener que anotar nada manualmente. Le mostraba exactamente en qué había gastado, cuánto y cuándo. Eso le permitió identificar gastos innecesarios que antes no veía porque el efectivo desaparece sin dejar rastro. Hay una conversación que Camilo imagina a veces, la conversación con la versión de él que tenía 24 años y que escuchó por primera vez el consejo de no endeudarte nunca. Y lo que le diría es esto: no te estaban mintiendo. La deuda mal usada sí destruye. Pero hay una diferencia enorme entre deuda para consumo y crédito como herramienta. La deuda para consumo es pedir prestado para comprar lo que no puedes pagar, para vivir por encima de tus posibilidades, para satisfacer impulsos que el dinero disponible no alcanza. Eso sí destruye. El crédito como herramienta es usar el sistema financiero de manera estratégica para construir una reputación que te abra puertas, para acceder a oportunidades que sin historial no existen, para tener respaldo cuando una oportunidad real aparece. Eso construye. La diferencia no está en la tarjeta, está en quién la sostiene y con qué criterio la usa. Aquí está la verdad que el sistema financiero no tiene incentivo en contarte. La tarjeta de crédito es una herramienta diseñada para ganar dinero con los que no entienden cómo funciona. Los intereses que cobra el banco cuando pagas solo el mínimo son el negocio real. Pero para el que la entiende y la usa correctamente es exactamente al revés. El banco presta su dinero sin costo. El usuario construye historial sin pagar intereses. Y el sistema que estaba diseñado para ganar con tu deuda termina trabajando para tu beneficio. Eso es exactamente lo que hizo Camilo. Entendió las reglas del juego y las usó a su favor. Si quieres empezar a construir tu historial crediticio, esto es lo que yo haría en tu lugar. Primero, consulta tu puntaje crediticio actual. En Colombia puedes hacerlo gratis en Data Crédito Experian o TransUnion. Saber dónde estás es el primer paso para saber hacia dónde ir. Segundo, solicita una tarjeta de crédito de cupo bajo, entre 500.000 y $1.000.000. Cupo bajo significa que el riesgo de sobreendeudarte es menor mientras aprendes a usarla. Tercero,
úsala solo para un gasto fijo mensual que ya tienes. El mercado, los servicios, el transporte, algo que de todas formas ibas a pagar. Cuarto, paga el total cada mes antes de la fecha de corte. Sin excepción, sin mínimos. El total. Quinto, revisa tu puntaje crediticio cada 3 meses para ver el progreso. La mejora no es inmediata, pero es constante si el comportamiento es constante. Camilo hoy tiene historial crediticio, tiene acceso a créditos que antes le negaban. Y tiene algo más importante que los créditos. Tiene la confianza de entender cómo funciona el sistema financiero, de no temerle a herramientas que antes veía como enemigas, de saber que el problema nunca fue la tarjeta, fue no entenderla. La tarjeta de crédito bien usada no te endeuda, te hace visible para el sistema. Y ser visible para el sistema cuando tienes buenos hábitos financieros abre puertas que de otra manera permanecen cerradas para siempre. Cuéntame en los comentarios. ¿Tienes tarjeta de crédito o le tienes miedo todavía? ¿Eres más como el Camilo del principio o como el del final? Tu respuesta me ayuda a saber qué contenido necesitas ver después en este canal. Y si este video te aclaró algo que no entendías antes, compártelo con alguien que también lo necesite escuchar. Nos vemos en el próximo video. Tic tac, se agota el tiempo.